Escribe tu propia novela, episodio número 48. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas y en este podcast te cuento lo que voy aprendiendo por el camino con la esperanza de que te resulte útil a ti y te sirva de inspiración. Para más información puedes consultar el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com o escribirme en el correo electrónico escribetupropianovela@gmail.com. Bueno, pues hoy vamos a tratar el tema de cómo saber si una idea funciona y hablar de lo que yo llamo mi podriómetro creativo, ¿vale? Bueno, ahora te contaré en qué consiste todo esto. Vale, al escribir, te he comentado en algún episodio anterior, mi visión es que es mejor no, no analizar demasiado y dejar que la creatividad fluya, ¿vale? O sea, digamos, en esta, digamos, versión doble del escritor-editor, ¿vale? Pues nos centramos en el escritor y dejamos que la escritura fluya lo más posible. Y, y bueno, esto es lo que yo he hecho. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa cuando haces esto? Pues que muchas veces te das cuenta, luego cuando pasas a la parte de edición, la versión yo editor, ¿vale? Te lees el manuscrito y te das cuenta de que hay escenas aburridas, hay partes aburridas que no aportan gran cosa, ¿vale? Entonces dices, ¿y esto por qué está aquí? ¿Vale? Em, ¿qué, cuál es la tentación en ese momento? Pasarnos inmediatamente a corregir, inmediatamente a escribir. Em, vale, o hay que querer arreglarlas. Pero esto no funciona, voy a intentar meter alguna cosa aquí para que sea más divertido, para que sea más entretenido, para que el lector le enganche. No, no me parece una buena estrategia. Te comenté en algún episodio anterior que a mí lo que mejor me funciona, creo que es lo mejor, es escribir la historia del tirón y luego ya después hacer la edición, ¿vale? Pero, bueno, ahí está esa tentación, es decir, vale, voy a querer corregir cosas sobre la marcha. Em, em, ¿Qué pasa? Si yo hago esto, muchas veces, vale, yo le estoy añadiendo elementos a la historia pero la historia lo único que hace es que se hace más larga y no termina de mejorar, ¿vale? Va alargando y no termina de mejorar. Se me ocurre el ejemplo de, imagínate, tú estás haciendo un plato de cocina, un guiso, una sopa, lo que sea, y dices, no me gusta cómo está quedando, ¿vale? Y entonces tu tentación a lo mejor puede ser, voy a echarle más ingredientes. Pero a lo mejor al echarle más ingredientes estás creando un jaleo más grande todavía, ¿vale? No, no, no creo que esa sea la solución. Em, por otro lado, dices, vale, si busco una solución a lo que estoy haciendo, eh, tengo digamos, el miedo, entre comillas, a estar rompiendo el esquema que me había planteado al principio, al plantear la historia, ¿vale? Esto es otra cosa que te puede pasar también. Entonces, bueno, te digo cómo lo he resuelto yo, por ejemplo, con El aullido del lobo, una novela de secretos y redención, y que pienso utilizar también con Libertad Incondicional. Y que dentro de lo poco que todavía voy sabiendo sobre escritura y edición, pues es lo único que he aportado, digamos, em, digamos que he añadido a lo que ya había leído en otros sitios. Entonces es lo que yo llamo el bodriómetro.
es una cosa muy sencilla, pero que a mí me ayuda. Entonces, si os acordáis, cuando hablamos del episodio de edición, os hablé de que yo utilizo o sea, digamos, aprendí, partí de un sistema que se llama StoryGrid y en ese sistema uno de los elementos es un archivo Excel en el que analizo escena por escena. Por escena me refiero a unidad de la historia. Hay veces que una unidad puede coincidir con un capítulo, pero si piensas, por ejemplo, cada, cada vez que, que en la historia hay, digamos, un salto importante de un evento a otro, ¿vale? Em, digamos, que se puede considerar una unidad. Lo que está ocurriendo en esta parte de la historia, lo que yo me llamo escena, es toda una unidad. Vale, pues eso es lo que yo llamo escena. em, Aunque, em, bueno, hay veces que la palabra escena a mí me resulta más fácil hablar de ello como capítulo, pero bueno, no necesariamente. Bueno, en fin. Si habláramos con algún experto en edición, probablemente estaría diciendo, no tiene nada que ver una historia, un capítulo con una escena. Vale, pues una escena, digamos que es una unidad de la historia y un capítulo es una unidad de las palabras que al final se meten en cada sección del libro. Vale, pero bueno, el caso es que yo me hago una lista en Excel de los capítulos, ¿vale? Y voy analizando distintos elementos. Pues al principio lo hacía muy extenso. Como te dije hace poco, voy a limitarlo porque es que hay muchas cosas que a mí no me aportan nada. ¿Vale? Entonces, bueno, que el número de palabras, cuál es el personaje punto de vista, eso para mí sí que es importante, pero bueno, hay otras cosas que no, a mí no me aportan gran cosa. Pero bueno, el caso es que ahí están. em, pero aparte de todo eso, yo me daba cuenta de una cosa. Yo estoy leyendo el libro y vale, hay una escena o un capítulo en el que veo que sí se tocan todas las cosas que tendría que ocurrir según el esquema, pero que a mí me aburre. O sea, yo leo ese capítulo y a mí eso me aburre. O sea, no me está aportando nada. Estoy mirándolo, estoy leyéndolo y estoy pensando, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Aquí no está pasando nada. Entonces, si pasa eso, me lo marco en el Excel, me lo marco, no me acuerdo cómo lo hice, lo marqué en rojo o algo así. Y entonces, en plan de, esto es eliminable, ¿vale? Capítulo o escena eliminable. ¿Por qué? Porque es un bodrio, porque es aburrido, ¿vale? No sé cómo se dice en otros sitios, pero en español de España, un bodrio es algo que es aburrido, ¿vale? Digamos que aburre hasta las ostras, ¿no? Bueno, pues si es aburrido para mí que lo he escrito y que me interesa, que digamos me fascina esa historia, pues imagínate al lector que digamos que le estoy intentando enganchar pues no tiene sentido meter ese capítulo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues decir, vale, capítulo eliminable. Y entonces, digamos, la siguiente versión del libro, simplemente eliminé esos capítulos y probé. Digo, vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta historia si le quito este capítulo? Pues curiosamente, en la mayoría de los casos, lo que pasa es que no pasa nada. Que la historia gana agilidad y no ha pasado nada. Porque a lo mejor has metido de pronto una escena que es una conversación entre dos personajes que se puede dar por sobreentendida luego con otra frase en el siguiente capítulo que dice, como me dijo tal personaje, pues tal y cual. Y te has ahorrado 10 páginas de libro. Y se las más importante, se las has ahorrado al lector. ¿Vale? Creo que es buena cosa tener en mente de mi lector es listo y tratarlo como listo, ¿vale? Porque yo creo, o sea, digamos, das cosas por entendidas, no tienes que dárselo todo mascado. Y muchas veces eso que sobra en el libro son cosas que queremos darle mascadas. Pues no es necesario dárselo mascado. Parte de la gracia de la lectura también es que el lector tenga que unir los puntos en las cosas digamos, no se explicitan, que las tenga que adivinar. Y nada, para mí la sorpresa más grande fue eso, de decir,
yo elimino esto y la historia sigue funcionando. No solo sigue funcionando, sino que gana muchísimo en ritmo. Entonces, bueno, pues a partir de ahora es algo que desde luego voy a hacer. O sea, eh, ¿y qué pasa con eso? Que, claro, ahí te viene la siguiente cosa. Digo, vale, yo he planteado esta historia, me he planteado mi planteamiento, nudo y desenlace, me he planteado las escenas del método del copo de nieve, me he planteado el viaje del héroe y tal, y no sé qué, y ahora de pronto quito este capítulo. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que volver a rehacer todo? Yo no. Yo, yo, por lo menos lo que hice en esa vez no fue así y creo que en el futuro, de aquí a futuro, lo voy a hacer exactamente igual. Em, Creo que está bien tener una referencia, ¿vale? Una referencia, vale, en viaje del héroe, vale, tú tienes que tener estos elementos tal, tal, tal y cual, vale, fenomenal. Principio de acción, reacción, acción, reacción, vale, muy bien. Pero si tú quitas un elemento, o sea, un capítulo de pronto, la mayoría de los lectores no, ni se van a fijar. Oye, me falta en la respuesta, en el punto en el que baja la polaridad, porque en el siguiente, en el anterior ha subido y esta tenía que. Bueno, en fin, pues, yo no creo que el lector vaya a pensar eso. Simplemente dice, ah, vale, simplemente probablemente pues diga, pues esto tiene, pues no, ya está, pues tiene ritmo y ya está. Y el lector no se plantea más. Si quieres, fíjate no sé si has tenido la ocasión alguna vez de participar en una, no sé, una actuación en directo, una actuación musical o una obra de teatro o algo así. em, pues muy frecuente que una presentación, no sé, en el trabajo, lo que sea, es muy frecuente que el que lo tenía preparado diga, uy, se me ha olvidado esto me ha fallado, esto tal. El espectador normalmente no se da cuenta, no se da cuenta, está en otra cosa, está fijándose en otra cosa, está fijándose en que la historia le atraiga, es la primera vez que lo ve, no lo puede comparar con otra cosa. Entonces, bueno, pues ya digo, a mí me ha funcionado esto y creo que lo voy a volver a utilizar. Y que supone una ruptura con la estructura del todo lo demás que hemos planteado anteriormente, pues sí, y pues bienvenido sea. O sea, creo que también parte del, ¿cómo se llama? De la labor del escritor, bueno, si queremos utilizar, ¿cómo se llama? Patrones, estructuras, digamos, fórmulas. Yo soy mucho como si has escuchado otros episodios, ya sabes que a mí me gustan mucho las fórmulas para la escritura, me ayuda a tener un orden. Pero también hay que saber en qué momento decir, vale, me salto el orden, porque lo digo yo y punto. Y ya está. Y creo que también hay que saber cuándo hacerlo y sin ningún problema. Em, o sea, yo soy de la opinión que es bueno conocer las normas para en el momento que haga falta, eh, en la escritura o lo que sea, saltárselas. Piensa, volviendo al símil de la cocina, que vaya, no es que sea muy fuerte, ¿no? Pero alguien que tenga experiencia cocinando dice, vale, estoy siguiendo esta receta, tal y cual, pero de pronto, me falta un ingrediente, porque me doy cuenta que no lo tengo, se me ha olvidado comprarlo, además. ¿Qué haces? ¿Tiras el plato a la basura? Pues no, sigues con él y lo utilizas tu ingenio para darle el toque que consideres apropiado en ese momento. Bueno, nada, te digo que a mí esto del bodriómetro me ha funcionado, pienso volver a utilizarlo y nada, hay veces que creo que también viene bien pensar que las cosas son más sencillas de lo que parece. Me da la impresión, y según voy avanzando en la escritura, creo que las cosas se van volviendo cada vez más sencillas a la hora que vas ganando experiencia con la escritura y con la edición. Y bueno, nada, me interesa mucho saber qué opinas de esto, si te sirve, si no te sirve, si tienes algún truquillo así del estilo que me pueda servir a mí también, porque yo también quiero aprender. Entonces me interesa saber qué opinas de esto. Nada, entonces... Si te ha servido este episodio, si has aprendido de él, eh, y si tienes cualquier otro comentario, cualquier otra cosa que te apetezca decirme, me puedes escribir a escribe tu propia novela @gmail.com o dejar un comentario en el podcast.
en la plataforma donde lo hayas escuchado. Y nada, estaré encantado de leerte. Y bueno, pues nada, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.